¿Cómo están, amados? Dios les bendice. Soy su amigo el pastor Miguel Orellana, desde acá, desde la ciudad de Waynesville, Missouri. Quisiera compartir con ustedes, estaba orando y estaba reflexionando en algunos asuntos, estaba disfrutando de la lectura de un nuevo libro que compré del doctor Gordon Fee respecto a la vida del apóstol Pablo, y detuve la lectura en la palabra del Señor hoy cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, a Grecia, y se encuentra con un mundo de idolatría, cuando se encuentra con un mundo de gente que tiene templos a diferentes dioses, dioses que no son reales. Y Pablo tuvo el cuidado, como un hombre estratega, de entrar a los templos y revisar un poco cómo era la cosa allí. Y cuando se encuentra en el Areópago con los filósofos epicúreos y los estoicos, Pablo dice algo bien interesante en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 24. Yo quiero leerlo con usted. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor de los cielos y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por lo contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Yo quisiera referirme de manera muy breve con respecto a un asunto que creo que lo vengo analizando hace tiempo, y es esta suerte de idolatría por nuestros propios templos. La iglesia cristiana, desde el aposento alto el día de Pentecostés en adelante, fue proscrita. Y esta iglesia proscrita, perseguida, esta iglesia que era asesinada, que era vejada por los diferentes grupos de élite, como la casta judía, como el imperio romano, era una iglesia llena de poder. Llena de poder porque Dios respaldaba a su iglesia para alentar a los creyentes a seguir en el cristianismo a pesar de la persecución, para dar señales claras de que esta iglesia era la iglesia del Señor, para dar señales claras de que el Espíritu Santo de Dios estaba con esta gente campesina, con estos pescadores, con estos analfabetos, para dejar claro que era un movimiento de Dios en la tierra. Dios respaldaba con milagros, señales, prodigios, con sanidades, con cosas maravillosas. Eso relata el libro de los Hechos. Pero cuando por ahí por el 300 y tanto, Constantino, emperador romano, se hace pasar por cristiano y hace del cristianismo la religión del Estado, y entonces empieza a edificar templos, todo este poder, toda esta fuerza ya se hizo innecesaria. ¿Sabe cómo empezó a demostrar la iglesia que tenía fuerza, que tenía poder, que era grande, que era poderosa? Con sus templos. Toda la energía de las iglesias, todo el enfoque de los pastores desde esa época hasta ahora, en un alto porcentaje de las iglesias del mundo, es tener el mejor templo, el más caro, el más elegante, el más vistoso, el más atractivo, el más cómodo. La iglesia perdió poder cuando entró a los templos. La iglesia se volvió idólatra de su propio templo. Hay una experiencia muy personal que les puedo contar. En mi país, Chile, capital, Santiago, hay una iglesia muy grande que pertenece a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, y es conocida como la Catedral Evangélica de Chile, cosa que no es verdad, porque no todos los evangélicos de Chile se identifican con la Iglesia Metodista, y no todos los evangélicos de Chile nos identificamos con la Catedral Evangélica de Chile. Pero tomó mucho notoriedad, primero porque es un edificio muy grande, muy lindo, no podemos decir nada respecto a eso, es un lugar arquitectónicamente muy confortable, muy lindo, va mucha gente a adorar y a servir al Señor ahí, y lo hacen de corazón. El problema es que mucha gente que se dividió de esa iglesia con los años, muchos hombres han salido de esa iglesia y han formado sus propias congregaciones. Y la única meta de la mayoría de ellos, no de todos, pero la única meta de la mayoría de los que han salido de la Catedral Evangélica de Santiago es tener su propia catedral. El único esfuerzo
toda la energía consiste en reunir dinero, crecer, evangelizan a la gente no solo para que conozcan a Cristo, sino más bien para que haya más gente, más ingresos económicos para, perdón, construir su propia catedral evangélica, chiquita pero catedral evangélica. Quieren tener su templo grande. Inclusive algunos han caído en la tontería, por decirlo de alguna forma, de hacerla estructuralmente o arquitectónicamente parecida a la catedral evangélica de Santiago, aunque en miniatura. El sueño de los pastores es tener su propia iglesia catedral, su propio templo edificado. ¿Tú sabes cuánto esfuerzo? Te lo estoy diciendo porque soy cristiano de los 7 años y yo vi a mi padre agotar sus medios y sus pobrezas porque en su iglesia les exigían dinero tras dinero tras dinero, porque el pastor tenía como visión construir su propia catedral. He perdido amigos por eso. Tenía un amigo muy querido pastor, que empezó a construir su propia iglesia y él de alguna u otra forma creía que yo tenía como la obligación de enviar ofrendas desde Estados Unidos para que él terminara su catedral. Como no lo pude hacer, dejó de hablarme, porque la visión de esta gente es tener un templo grande. Y hemos convertido nuestras iglesias y nuestros templos en nuestro propio ídolo. Todo gira hoy en que el templo sea lo más impactante posible. Todo gira hoy en que el templo en que nos reunimos sea el más impresionante de la ciudad. Todo gira hoy en que el templo tenga los artefactos y los medios más modernos posibles. No digo que no sea necesario en los tiempos de hoy usar pantallas, pero hemos convertido el templo en lo más importante de nuestra vida como cristianos, olvidándonos que Dios no habita en templo hecho por mano de hombres. Que la iglesia del Señor somos cada uno de los que creemos en el Señor. Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, por allá en el 6:19, diciéndole: recuerden, no ignoren, no se les olvide que ustedes son templo del Espíritu Santo, que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y hemos hecho de nuestros edificios físicos un nuevo ídolo. Usted sabe, hermano amado, cuánta energía, cuánto gasto, cuánto esfuerzo se invierte durante años de servicio al Señor solamente para que el pastor cumpla su sueño de tener el templo más grande, más hermoso, más moderno de la ciudad. Y hoy día con las redes sociales y hoy día con la televisión, la cosa se ha puesto inclusive más crítica, porque hoy día los jóvenes pastores que sienten el llamado al ministerio y al pastorado quieren tener una catedral de cristal o quieren tener la iglesia más grande como las que tienen los mega evangelistas hoy en día, los predicadores de televisión. Y entonces el problema es que en este afán se producen dos cosas terribles. Una, la frustración de este hombre de Dios cuando ve que su proyecto de su templo, de su catedral no avanza. Segundo, cómo manipulan, cómo exprimen a las congregaciones, cómo los hacen trabajar de día y noche para que esta gente pueda dar lo más que pueda de sus esfuerzos económicos para que ese sueño del pastor se cumpla. Y cómo después de todo, esos templos están sin la presencia de Dios. Uno de los grandes problemas que tuvo Israel fue cuando Nehemías viene a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios, y construyen el templo, construyen la ciudad y todo es precioso en ese lugar, pero todo lo que tiene el templo de Nehemías, en la maravillosa arquitectura judía para el templo de Nehemías, lo único que tenía el templo de Nehemías era oro, maderas carísimas, cortinajes preciosos, pero el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto, se había perdido, ya no estaba allí. Y esa arca representaba la gloria de Dios, que ya no estaba en el templo de Nehemías. ¿Sabe? La presencia de Dios está en el corazón de cada creyente. Ese hombre anciano, esa mujer vieja, ese joven inexperto, son templo del Espíritu Santo. Y cuando nos reunimos a adorar al Señor, nos reunimos como la iglesia del Señor, y es en nosotros que está el Espíritu de Dios. No sigamos apretando y no sigamos castigando a la gente.
No sigamos enfocándonos solo en la idea de un templo. La idea no es llenar edificios con gente pseudo cristiana. La idea del Evangelio es llenar al hombre de Cristo. Y una buena iglesia del Señor, una sana iglesia del Señor, una poderosa iglesia del Señor, de verdad, no necesita templos. Necesita a Cristo. Un abrazo y que Dios les bendiga ricamente.